Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que como ya recuerdan es este rincón que dedicamos todas las semanas a lo largo de esta temporada, aquí en el canal diocesano de televisión, para abundar en la historia reciente de nuestra cultura, de nuestra civilización, que no deja de llevar aparejada la historia de la Iglesia, cómo la cultura ha influido en nuestro acontecer eclesial, cómo la Iglesia ha aportado no pocos rudimentos, no pocos asuntos para conseguir que nuestra manera de entender la vida, nuestra cultura, lo que venimos llamando cultura occidental, pues sea como efectivamente es. Como recuerdan también, estamos haciendo un recorrido por los acontecimientos que tuvieron que ver antes y después del Concilio de Trento. Y en el amplio catálogo de consecuencias, de resultados o de novedades que surgieron en la Europa post-Trento, uno de los asuntos es el arte barroco. Para hablar de arte, como ha pasado en numerosas ocasiones en esta sintonía, en la del canal diocesano, hemos contado con una de las expertos más importantes que tenemos a nuestra mano en arte y en historia del arte, que es Pilar Gordillo Izaza. Pilar, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Eres directora y fundadora de Evocarte, Pilar. Sí, Evocarte es una empresa que tiene unos 15 años de vida y la verdad es que es un magnífico instrumento, herramienta para transmitir el arte en su más amplio sentido, en el sentido de su raíz profunda de humanismo cristiano, a un público muy variado. Ya no solo es al turista, sino también al empresario, al hombre de negocios, al que viene a reunirse en nuestra ciudad y al que necesita pues, que se le abra ese monumento en privado, que se le cuente en más profundidad, porque tiene más tiempo, porque ya lo conoce, porque tiene otro clima, y es un momento maravilloso también, pues en esa profundidad, pues para hablar del porqué, el para qué, el sentido, que es lo que realmente nos llena. Pues en otra sesión hablamos un poco de lo que hacéis, cómo lo hacéis, pero antes de nada y antes de presentar el barroco en su contexto europeo, español y toledano, como no, quédense con este clip de vídeo que nos ofrece Goya Producciones, que enseguida volvemos. La Reforma Católica nacida en Trento influyó en el arte que trató de expresar el espíritu de la renovación religiosa. Las iglesias retornan a la clásica planta de cruz latina con crucero rematado en cúpula. La nave central está flanqueada por capillas laterales dedicadas a los santos. El retablo, ornamentado con escenas del Evangelio, viene a ser una catequesis visual. La nueva sensibilidad barroca contrasta con la austeridad anterior. No apela a la razón, sino a los sentimientos y busca la fascinación. Predomina lo exuberante y teatral, la complejidad de las formas, el movimiento y la línea curva. El horror al vacío y el gusto por decorar los grandes espacios se pondrán al servicio de la ortodoxia. La pintura mural se abre a la gloria celestial y al triunfo de la verdad. El arte del barroco manifiesta la fe frente a la herejía protestante que desnuda las iglesias de imágenes de la Virgen y de los santos. La pintura y escultura en los países católicos exalta los ejemplos de los mártires y de los santos. Y honra especialmente a la Virgen María como madre cercana y verdadera gloria de Dios y de la Iglesia. Se la representa como intercesora, como inmaculada y de muchas otras maneras inspiradas en sus diversos privilegios y advocaciones. El sacramento de la Eucaristía será el verdadero centro de la devoción católica, y el arte lo hará ver en cuadros como los que representan la Última Cena. Los sagrarios están ricamente adornados para mostrar que en su interior vive Jesucristo sacramentado. Igualmente espléndidos son los vasos sagrados, especialmente los cálices, y las custodias procesionales. En el campo de la música, el espíritu del barroco permitió un desarrollo espectacular de la música sagrada, con genios como Palestrina o Luis de Vitoria, que descubrieron nuevas armonías que ayudan a elevar el alma a Dios.
En conjunto, la época del barroco es una grandiosa manifestación de cultura hecha fe y arte para proclamar los principales misterios de la religión católica. Pues ya ven que Goya Producciones, como suele, con precisión académica, embotella todo lo que es las principales manifestaciones del barroco en este breve clip de 4 minutos largos, que estaba cargado, por cierto, de estampas muy toledanas. Pero queríamos hablar con la experta de esta noche. Pilar, cuando tú afrontas pues un grupo que quieren pues que les inicies un poco o que les acerques al arte, ¿cómo les cuentas tú qué es el barroco? ¿Qué es el barroco? Brevemente, así bien empaquetado. Bueno, el barroco hay que abrir mucho los sentidos y hay que percibirlo con con nuestra carne, con nuestros sentidos y metiéndonos en un contexto absolutamente de fiesta, de exultación, de gozo, de triunfo de la fe. Hemos vivido una ruptura sangrienta en el seno de la Iglesia, hemos vivido el desgarro del protestantismo. Entonces Trento intenta aclarar, clarificar y sentar las bases en sus últimos decretos referentes al arte, abriendo mucho, o sea, no encorseta a los artistas ni mucho menos, da unas directrices muy claritas, pero a la vez que dejan mucha libertad para expresar lo que Trento, digamos, el seno de la Iglesia ya ha gestado y ha diferenciado para siempre. Ese sentido de la libertad del hombre, del libre albedrío, ese sentido del amor de Jesucristo hasta el último instante, la posibilidad de salvarte. Eso te hace no ser pesimista como el protestantismo, como el norte de Europa, que está seco, sin imágenes, sin color, sin emoción. También los santos, veíamos, ¿no? Qué importante, pueden interceder por ti, la comunión de los santos, la intercesión hasta el último instante, y sus ejemplos son huellas para pisar y para llegar también al cielo. Todo eso está en el barroco, está esa alegría de vivir, está esa certeza de que la carne no es una masa nata, una masa dañada, y tenemos la huella del pecado original irremisiblemente, como los luteranos han reforzado y se han cegado en eso, y no salen de ahí. El libre albedrío que ya Santo Tomás con su escolástica nos transmitió, y el optimismo de la Edad Media viene ahora desorbitado a explosionar y a dejar al hombre ser totalmente libre con los sentidos, con las líneas, con las formas, figuras y asuntos, y con los materiales para transmitir este gozo, esta espiral, diríamos, y este cielo que no se acaba. O sea, la imagen sería mirar a un cielo, mirar a la sacristía de la Catedral de Toledo y dices, ¿y dónde está la última luz? ¿Dónde está el techo? No hay techo, se ha abierto. Y en Roma no digamos, y una arquitectura fingida y otro. O sea, esa sensación de elevación, de que el cielo se vive en la tierra, eso es el barroco. De algún modo, para los no iniciados en el arte, o por lo menos para los que tenemos unos rudimentos en el arte, ha ido todo de menos a más, ¿no? Aquel románico que era tan pequeñito, el gótico que levantó nuestra mirada al cielo, el renacimiento que ya don Pablo del Cló nos inició en él, que ya estaba cargado de humanidad, y el barroco es la plenitud de esta escalada de menos a más en color, en imágenes, en todo. Eso parece, era como irremisible, inevitable llegar a este desarrollo. El manierismo, que fue su puerta, era el final del Renacimiento, cuando se habían agotado las formas clásicas, bueno, pues esa perspectiva totalmente ordenada, esas composiciones cerradas, equilibradas, siempre encontrando una figura geométrica en el fondo, un equilibrio, una armonía, una serenidad, una perfección. Eso es el clasicismo, y a partir de ahí nosotros tenemos el gran ejemplo del Greco en Toledo, alargando, estilizando, secando y espiritualizando la maniera, la forma. Tenemos a Berruguete en nuestro coro de la catedral, que también es en nuestro Miguel Ángel español, con esas figuras, con la terribilidad, con esa, diríamos, ese nervio interior, esa pasión que está ya palpitando, y ese grupo que corona el conjunto de nuestro coro con esa transfiguración. Eso es el manierismo, es el preludio. Está anunciándonos que las formas se van a destrozar, que se van a estallar, que van a romperse por completo para dejar
esa libertad al hombre. Esa libertad porque creemos en la carne, creemos en la encarnación, creemos que el hombre es capaz de salvarse en su carne, con sus sentidos, con sus colores, con sus materiales, en esta vida. Y por eso también estamos de la mano de los santos que han tenido esa vida de intimidad y esa, bueno, pues ese diálogo personal con Jesucristo, ¿no? El padre Villoslada, que es el mapa de carreteras que yo utilizo para preparar todos estos programas, cuando habla del barroco, al que le dedica no poco espacio en su historia de la Iglesia, lo presenta sobre todo como fruto del Concilio de Trento, o sea, no una especie de consecuencia involuntaria, sino uno de los frutos más inmediatos del Concilio de Trento, y también como buen jesuita, como el arte más de la compañía de Jesús. ¿Hasta qué punto es cierto las dos cosas? El Concilio de Trento tuvo intención de que cambiara incluso la estética, y hasta qué punto se puede decir que es el arte más propio de la compañía, el barroco. Bueno, es interesante y ahí entraríamos en un debate que detecta uno cuando lee a los autores, ¿no? Por un lado, importante, el Concilio de Trento, que además un toledano, Antonio Covarrubias, allí estuvo, su firma en las últimas sesiones, en las actas conciliares. Él está pintado, porque era amigo personal de Dominico Greco, está pintado en el entierro del Señor de Orgaz, está pintado como retrato individualizado que podemos ver hoy en el Museo del Greco, antigua casa del Greco, y él le transmite al Greco esos postulados. Trento lo que hace es decir que ya no se pueden representar fábulas, leyenda dorada, historias que no sabemos si fueron ciertas. Trento se pone serio con la iconografía, con los asuntos, porque el luteranismo se ríe de muchas de nuestras retablos o de prevelas, de bancos, de escenas donde el martirio de este santo pues es más esto, más los peines de acero, más ahora la piedra, ahora el molino, ahora... Entonces esas historias de la leyenda dorada, que es leyenda verdadera en su momento, de Santiago de la Vorágine, Jacopo de la Vorágine, este dominico del siglo XIII, pues va a ser descartado. Se invita a representar lo que está en la Escritura. Igual que el luteranismo es escriturista y riguroso, la Iglesia toma buena nota y lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia está perfecta. Por eso, cuando vamos a pintar el entierro milagroso en Santo Tomé del Señor de Orgaz, hay que pedir un permiso a Roma. Caramba. Y se pide el permiso y se concede, porque se certifica el milagro. No se puede pintar algo que sea una fábula, una tradición, sin tener el certificado de Roma, sin tener la certeza de que eso ha sido verdad. O sea, se vuelve muy verdadero. Hasta los apócrifos quedan descartados en esta nueva... Los apócrifos, de alguna forma, vienen a, bueno, pues a completar esas historias de la vida de la Virgen. Ya están tan asumidos, Joaquín y Ana, están muy asumidos. Sí. Entonces, sí que es verdad que no se prohíbe representar a Santa Ana, no, eso no. Pero sí que esas otras historias, bueno, tradiciones, hay que pasar por Roma, hay que ver que tienen carta de credibilidad. En ese sentido hay mucha seriedad. Eso hace Trento, sobre todo. Y luego la segunda parte de tu pregunta de los jesuitas, es verdad que las iglesias jesuíticas van a coincidir en tiempo, en espiritualidad y en forma con el barroco. Es un brazo armado, pero no olvidemos que el estilo artístico no lo crea la Compañía de Jesús, no podríamos identificarlo así. Lo que sí que sabemos es que cuando uno está en una época en la que se está exultando la Eucaristía, porque en Trento se le da todo el valor y toda la importancia a los sacramentos, a la confesión, a la penitencia o reconciliación, y cómo no, a la Eucaristía, pues esa ostensorio, esa torre eucarística, esa cúpula que deja un chorro de luz para que caiga teatralmente sobre el lugar donde se va a producir ese gran milagro de la transustanciación, pues claro, los jesuitas toman buena nota y también lo aprovechan y también lo hacen. Eso sí, es verdad que es la iglesia más misionera, la del barroco, la que más sale a evangelizar América, y la Compañía de Jesús es, en buena parte, muy culpable de esta gran evangelización y muy protagonista, y por eso está unida íntimamente al barroco. Pero no sé si me he aclarado y he explicado que no es el estilo de la Compañía de Jesús, o la Compañía de Jesús crea el barroco, no, el barroco tiene entidad suficiente, importancia suficiente, pero lógicamente la mayor parte de las iglesias de la Compañía de Jesús, la primera Palencia, después Alcalá de Henares, la tercera Toledo más o menos, las de españolas, están lógicamente recogiendo el testigo de esta explosión, de esta ruptura de líneas y de esta libertad, teatralidad y exaltación de la Eucaristía.
lo cual ensambla muy bien con expertos anteriores, con don Gustavo Conde y tantos anteriores que dicen que una de las consecuencias eclesiales de Trento fue una iglesia más misionera. La compañía son los que viven su época de mayor esplendor, por eso asumen ese papel tan decisivo. Y sobre todo en Hispanoamérica, cuando en la sesión anterior hablamos de las reducciones, de todo el papel que tuvo la compañía por allí, que también fue para ellos ocasión para trasladar este estilo, que tan bien caló. El clip de vídeo nos hablaba de los temas más evidentes del barroco. El papel de la Virgen María, que había quedado muy menospreciada por parte de los protestantes, el papel de la Eucaristía también muy denostado por la Reforma. Más temas que... O en eso se agota básicamente los temas del barroco. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Muy importante los santos, porque es verdad que el protestantismo le ha quitado la importancia a los santos, el culto a los santos, ese inspirarnos en ellos y ese pedirles intercesión. Están vivos, son nuestros hermanos vivos en el cielo. Entonces los santos nos dan un ejemplo maravilloso y sobre todo se fijan los artistas, los santos les llaman la atención porque de alguna forma viven el cielo en sus vidas, en su oración, en sus momentos de oración, a veces penitencial, porque no olvidemos que otra de los regalos de nuestra Iglesia después de Trento es que te puedes reconciliar, es que puedes caer y te puedes levantar, es que no estás condenado por un pecado grave de tu vida hasta el último instante. Por eso existe ese santo mirando la cruz con una calavera. Los santos que Francisco de Asís es un santo amable, dulce, maravilloso, que jamás había estado con la calavera. Pues en el barroco no la va a abandonar, estará permanentemente. María Magdalena, con su calavera, con su San Francisco y Santo Domingo, todos los santos que se nos ocurran tendrán esa conversación íntima, penitencial y esa oración profunda, que llegará, la oración del día a día que cualquier cristiano podemos tener inspirándonos y basándonos en esas escenas, llegará al punto máximo en el éxtasis, es decir, en ese arrebato místico. Es lo máximo de ese diálogo, de esa intimidad con Jesucristo, con la Trinidad, lo que van los autores barrocos a quedarse absolutamente eclipsados, cautivados, y nos van a transmitir el éxtasis de muchos santos, sus glorias y en medio sus comuniones. La comunión es otro tema favorito del mundo del barroco, la comunión de este santo, la última comunión de José de Calasán, la última comunión de tantos otros santos, San Carlos Borromeo, en fin, pero llegando, como digo, a la apoteosis, al triunfo de los santos, triunfo que casi están en plena asunción al cielo. Pues ese triunfo de que rompen el cielo y que también con la cruz, con su vida, con su martirio, porque es una iglesia martirial, es una iglesia que está sufriendo en Europa unas guerras de religión ensangrentada. Es una iglesia que a la vez se apoyará en esos santos para seguir adelante como camino seguro. Y bueno, en este cursillo acelerado que me has estado dando previamente para tener esta conversación, comentabas que no se puede entender un estilo artístico sin los valores, que ya hemos visto parte de los valores del barroco, sin los temas que se tratan, que ya hemos visto un catálogo importante de temas, y hablar finalmente de la estética, de cómo tratan de plasmar todo esto. ¿Cuál es la estética eminentemente barroca? ¿O cómo podemos los ligeramente iniciados identificar un cuadro barroco o un ejemplo de arte barroco? ¿Cuál es el... Pues en cuanto a los materiales hay mucha libertad, hay mucho gusto por la policromía, por mezclar mármoles con jaspes, con bronces, como el concepto de fondo es esa explosión, ese triunfo, esa teatralidad, pues todos los efectos teatrales que nos puedan ayudar de composiciones de luces, en la arquitectura, rompimientos de líneas, de frontones, la curva frente a la línea recta, abrir las composiciones, una composición que decíamos antes clásica, cerrada y equilibrada, ahora está siempre abierta con diagonales, con trampantojos, con personajes cortados en primera línea, con escorzos atrevidísimos, alguien que entra, que sale, que cae planeando, que viene por aquí, que sale por allá. Nuestra mirada va zigzagueando, realmente la composición nos envuelve como si fuera una espiral, una serpentinata, una helicoidal, como si nos metiéramos en el sumidero del agua, de la bañera, y entonces no sabemos por dónde mirar. Está desequilibrado, hay masas, hay vacíos, hay luces, hay sombras, luces centelleantes a veces, luces exageradamente potenciadas desde que Caravaggio regala a la historia del arte ese
tenebrismo, ese naturalismo caravallesco que es iluminar violentamente una zona y dejar en penumbra a otras, pues esa huella es ya indeleble. Todos los autores tienen más o menos caravallismo y el barroco madrileño pues, potenciará las luces doradas o la pincelada más algodonosa, más velazqueña, con Ricci, con Carreño. En fin, iremos viendo esa evolución a todavía más libertad, suavidad, teatralidad. La diagonal es una idea clave, y los colores pues absolutamente contrastados, explosivos, luces y sombras, colores muy dorados, jamás fríos, jamás clásicos y casi nunca pastel. El color pastel vendrá luego en esa racionalización de nuevo que será el neoclasicismo. Aunque la bóveda por excelencia es la de la Capilla Sixtina, tenemos la impresión de que el afán por pintar las bóvedas, esa especie de exceso en los techos, incluso algo que apuntabas antes, que es ese romper y que se vea la gloria del Padre, es algo propio del barroco. ¿Es así? ¿Es propio de esta...? El barroco es más la época donde se abunda en todo esto, en pintar techos, ¿es así o es una impresión solo? Ya se habían pintado techos en el Renacimiento, sobre todo en Italia. En España siempre hemos sido más incapaces de aprender la técnica al fresco, es una técnica muy compleja. Tuvimos que traernos a los primeros italianos para que nos enseñaran, y bueno, pues ahí vemos Felipe II contratando a pintores italianos para pintar las bóvedas del Escorial, que por cierto son todavía muy hieráticas, muy sosas, muy frías, sin mucha, en ese último siglo XVI. Sin embargo, luego vendrá Luca Giordano a arreglar un poquito el Escorial con la escalera, pero estamos hablando ya de finales del siglo XVII. A Luca Giordano le va a contratar Carlos II, el último rey Austria, 10 años últimos de su vida, le trae con toda su familia, le hace un contrato con una buena paga anual impresionante, él se viene con sus criados y se instala para pintar todo lo que haya que pintar de parte del rey, empezando por la escalera del Escorial. Luego lo mandamos a Guadalupe a hacer el camarín de nuestra Virgen de Guadalupe, y como no, pasará 9 meses pintando la sacristía mayor de la catedral. Por ese orden fue, primero el camarín, los cuadros de la vida de la Virgen del Camarín de Guadalupe, y finalmente fue el... Y luego la alegoría del Toisón en el salón de bailes del Palacio del Buen Retiro. En fin, todavía le dio tiempo a hacer más cosas, pero hay que pensar que boca abajo, a oscuras, con luces de velas, cayéndole los goterones. Es un pintor que afortunadamente llega ya al final de su vida y tiene una técnica, una destreza, que pinta muy rápido. De hecho, su sobrenombre en la historia del arte es Fa presto, el rápido. Su padre le metía prisa, según la anécdota que se cuenta. Luca, fa presto, date prisa, que hay que acabar y cobrar, claro, los metros de decoración, esto. Y el muchacho pues llegó a desarrollar una técnica, se dice, por la que pintaba a 2 manos, a 2 pinceles. Llegó a ser ambidiestro. Entonces hacía el boceto con la izquierda y rellenaba con la derecha. Entonces todos esos pantojos que tenemos en nuestra sacristía, esos balcones, esas arquitecturas fingidas, esa especie de ventanas que no son tales, son las arquitecturas fingidas para hacer pareja con las verdaderas ventanas que están en el otro extremo, las que dan al patio del tesorero. Pues todo eso es fruto de muchos años de dibujo y de, sobre todo, una técnica en la que permite a la pincelada realmente fluida, volar, y la interpretación suya, que es la imposición de la casulla por parte de la Virgen a San Ildefonso. En cualquiera de nuestros televidentes que vaya la próxima vez a la sacristía se va a fijar, pues va a ver que es como si hubiera caído una bomba, o sea, una explosión. Allí están todos aterrorizados, cayéndose para atrás, y por supuesto la Virgen feliz con su tono azul celeste, y Ildefonso recibiendo su casulla en medio de verdaderamente un torbellino de figuras y una explosión de pinceladas maravillosas, además del nombre de Yahvé, el nombre de Dios, que cae además a pico, con una composición absolutamente compleja, con una perspectiva estudiadísima, muy teatral, y por supuesto la Toledo del siglo XVII, que no tiene desperdicio, de finales, con nuestro puente de San Martín, San Juan de los Reyes. No queremos acabar esta primera conversación sin hablar de la relación, no solamente en el barroco, que ya vemos que la hay, sino en todo movimiento artístico y espiritualidad. Los que hemos coincidido igual en algún claustro con algún profesor de historia, el historicismo marxista asegura en su manera de ver que el arte ha venido aparejado a la vida cristiana porque parecía que los recursos económicos estaban en manos de instituciones religiosas. Y por eso el arte vino siempre de la mano de una espiritualidad.
¿Qué relación mantienen arte y espiritualidad? ¿Se puede valorar un movimiento artístico sin que haya una espiritualidad detrás? El arte posmoderno igual manifiesta que el arte puede estar un poco como descarnado de ello. ¿Qué relación existe entre ambos, no solamente en el barroco, sino en general, cuando uno se acerca a una obra de arte? ¿Por qué parece que se exige que haya algo detrás? ¿O puede haber un movimiento artístico sin trasfondo? Bueno, si entendemos espiritualidad solo lo que es el sentido religioso católico, porque espiritualidad también es el retratado que se pone ahí en el Renacimiento, tiene una espiritualidad, tiene realmente una intención, tiene una vida interior, tiene una vida y eso es digno de analizarse, ¿no? Sí. Pero verdaderamente lo que ha hecho la cultura contemporánea y moderna es hacer esa ruptura ex profeso y muy sangrienta y con mucha violencia, y ha tenido que forzar mucho la máquina para eliminar a los artistas de todo a lo religioso. Todos los artistas no solo expresaban la actitud y la voluntad del comitente, del rogante, del mecenas, del que pagaba la obra, sino que ellos estaban imbuidos en esa espiritualidad, ellos vivían eso, claro. O sea, el que niegue que el Greco no era creyente es que no puede entender nada, y es que está haciendo una teoría verdaderamente marxista y haciendo mucho esfuerzo y haciéndose violencia, porque ya la evidencia es gigante, ¿no? No solo lees el testamento, ves sus limosnas, su trato, su teología mucho más allá de lo que le están pidiendo y de la costumbre. Él innova porque tiene una espiritualidad más de fondo, de sus lecturas, con los que convive, que son grandes teólogos, en fin, todo eso está. Entonces, verdaderamente la espiritualidad es lo que rezuma en el ambiente, en la atmósfera, y el arte lo que hace es una foto, el arte es una expresión de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que rezamos, de lo que pensamos. Los artistas barrocos están absolutamente, diríamos, emocionados y son devotos de esos santos que están pintando. O sea, admiran a esos santos, admiran y se ve, y entonces Ribera se ve que está empastando y que está secando los pigmentos y que pone su genialidad, su técnica absolutamente seca y novedosa, porque ese santo es un asceta, es un eremita, es un San Jerónimo penitente que es anciano, que tiene la piel seca, que se está dejando con grietas y llagas, y él lo consigue con su técnica y con su empaste. O sea, es tal la admiración y es tal la devoción de los artistas que claro que son capaces de llegar a donde no había llegado nadie, ¿no? Sí. Yo hablando de la imaginería castellana, cuando te comentan, no, es que esta gente rezaba, leían mucho el Evangelio, y por eso retratan las escenas de la Pasión, no solamente con la precisión técnica que manejaban, que era enorme, sino además que ponían mucho de lo que ellos habían vivido. Bueno, dejamos aquí la conversación. La semana que viene le emplazamos a que nos haga un pequeño recorrido del barroco aquí en Toledo. Muchísimas gracias, Pilar. Y a todos ustedes les emplazamos a que aquí la semana que viene en el canal diocesano podamos ir viendo esta faceta, esta parte de la historia de nuestra iglesia y vayamos aprendiendo un poco más de arte también, que tiene que ver mucho con ello. Hasta la semana que viene, que sean felices.